Carótida interna, carótida externa y la carótida común. El origen de las arterias carótidas son diferentes tanto del lado derecho, acá, como del lado izquierdo. Del lado derecho, la carótida común sale de qué? Del tronco arterial brachiocefálico. Entonces mi carótida del lado derecho solo tiene un segmento cervical aquí en el cuello. Pero mi carótida del lado izquierdo se origina de un tronco arterial brachiocefálico. No existe tronco arterial brachiocefálico, se origina del callado aórtico. Entonces tiene una porción torácica y una porción cervical. Esas cosas tenemos que saber. Así como la arteria subclavia derecha tiene un origen a nivel cervical del tronco arterial y la del lado izquierdo se origina del callado aórtico. Aquí hay algo bien importante antes que yo me olvide, es que la arteria subclavia tiene unas asas que pasan ahí. ¿Se acuerdan de las asas? La asa de Vieussens, ¿sí? Asa cervical de Vieussens, el asa del nervio frénico, ¿sí? Y un nervio laríngeo recurrente del lado derecho del nervio vago. Ese es un detalle que quería decirles. No existe nervio laríngeo recurrente haciendo su callado en la subclavia del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque el nervio vago baja hacia el callado aórtico y allí en el callado aórtico da un nervio laríngeo recurrente izquierdo. Sin embargo, no hay callado aórtico del lado derecho. Entonces mi nervio vago da el nervio laríngeo recurrente a nivel de la subclavia. Por eso es que cuando hablamos de subclavia, el doctor de ustedes va a preguntar ¿cuántas asas hay en el lado derecho y del lado izquierdo? En el lado izquierdo solo hay dos. Solo hay el asa del nervio frénico y el asa cervical de Vieussens, que sale de la cadena simpática. Y del lado derecho hay asa del nervio frénico, asa de Vieussens de la cadena simpática y el nervio laríngeo recurrente derecho. Eso es tema de examen, por ejemplo. Es un punto clave. Esas cosas que los que conocían son temas que no deben de olvidar. Bueno, vamos a entrar. Carótida primitiva, izquierda y derecha. La izquierda se origina del callado aórtico a este nivel aquí. Pueden pasar allí que yo vea que se origina entonces la carótida derecha del tronco arterial brachiocefálico, detrás de la articulación externo-clavicular, y la izquierda se origina del callado aórtico, junto con la arteria subclavia que también se origina del callado aórtico. Por eso estas dos tienen una porción torácica más inferior y después sigue el mismo trajeto en el cuello, ¿verdad? Bueno, la carótida común primitiva, tanto la derecha como la izquierda, acompañan a una vena, que es la vena yugular interna, y a un nervio que desciende detrás de ellas, que se llama nervio vago, décimo par craneal. Los tres, tanto la carótida común como la vena yugular interna, como el nervio vago, forman lo que se llama paquete vasculonervioso del cuello, paquete vasculonervioso cervical, que está envuelto por una vaina, que es la vaina carotidia, que ustedes saben que el cuello tiene aponeurosis, fascias cervicales. Las aponeurosis son el número de tres: aponeurosis cervical superficial, que envuelve al esternocleidomastoideo y se va hacia la región posterior a partir de la línea media. Aponeurosis cervical media, que envuelve a los músculos infraioideos o pretraqueales, y la aponeurosis prevertebral, que envuelve los músculos de la región prevertebral. Esas son las aponeurosis cervical superficial, media y profunda. Hay tres aponeurosis, no se olviden de eso. Bueno, vamos a ir viendo aquí. Entonces, mi carótida primitiva izquierda tiene dos segmentos, uno torácico y uno cervical. Sin embargo, mi carótida primitiva derecha solo tiene un segmento cervical porque se origina más arriba. Esa era otra diferencia anatómica que tenemos que saber. Bueno, aquí es otro tema importante que me preguntaron. ¿Y cuál es la diferencia a nivel, cuándo terminan? Ambas terminan a nivel de la cuarta vértebra cervical o borde superior o inferior de nuestro cartílago tiroides, que es este cartílago que está aquí. Es un cartílago impar de nuestra laringe, ustedes ya saben eso. Y a ese nivel se bifurca la carótida común en dos, una carótida externa y una aquella carótida interna. ¿Cuál es la diferencia y cómo lo voy a diferenciar? Primero, que la carótida externa da ramas colaterales fuera del cráneo, aquí en la cara, en todo su trayecto va a dar ramas colaterales. La interna, si ustedes se dan cuenta, ella sigue sin emitir, no da ninguna rama colateral en su trayecto, acompaña a la vena yugular interna. Entonces, si en amor que ustedes ven dos arterias, y ustedes están en duda si es interna o externa, lembren, en la que acompaña la vena yugular interna es carótida interna, los dos, interno o interno. Y la externa es la que da
ramas colaterales afuera. ¿Está bien? Es muy fácil de identificar en la muerte. Otros doctores prefieren el concepto de decir que la carótida externa es anterior, correcto, miren acá. La carótida externa, aquí es anterior, aquí es posterior. Entre interna y externa, ¿quién está en la frente? A externa. ¿Quién está posterior? A interna. Muy bien, entonces la externa es anterior y la interna es posterior. Otro detalle, además de ser la carótida externa anterior, ella es más hacia el medio, más hacia la línea media, más central. Y la interna, que es posterior, es más lateral. Se dice entonces que la carótida externa es anterior y medial. Y la carótida interna, que aquí está por atrás, es posterior y más lateral. Yo prefiero, va a depender del profesor de ustedes, yo prefiero decir que la carótida interna acompaña la vena yugular interna. Pero si quieren aprender de esa forma, también. Recordando que la carótida primitiva, tanto derecha como izquierda, en ningún momento aquí emite ramas colaterales. ¿Ah? La izquierda sí, la derecha no. No, estamos hablando ya de forma general. Presta atención. La carótida primitiva, derecha del tronco arterial brachiocefálico. Entonces, ¿cómo se originó? Aquí encima tiene una porción cervical. Sin embargo, aquí la carótida común izquierda se origina del tronco del callado aórtico aquí. Entonces tiene una porción torácica pequeña y una porción cervical. Bueno, independientemente a la derecha y a la izquierda, ambas terminan a nivel de la cuarta vértebra cervical o borde superior del cartílago tiroides. Y ahí se bifurcan interna y externa, ¿está bien? Recordando, a externa es anterior, medial. A interna es posterior y lateral. Esa es la relación que tienen las arterias carótidas. Muy bien, la interna entra dentro del cráneo. A externa termina bifurcándose en esa arteria que ustedes ven aquí, se llama arteria maxilar, que esa sí va a dar dolor de cabeza la próxima semana para vocês. Es la maxilar, esa va a dar dolor de cabeza. Las 14 ramas colaterales. Y mi metete a mapa de fa y fa son las ramas que va a dar. Bueno, y esta que está aquí encima, la arteria temporal superficial, son ramas terminales de la carótida externa. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué ramas colaterales emite la carótida externa? Va a dar ramas anteriores, una rama medial y ramas posteriores. ¿Cuáles son las ramas anteriores? Para eso van a recordarse de una mnemotécnica que llama la mnemotécnica para recordarse de las ramas de la arteria carótida externa. Es tili, fa, o cau. Tiroidea superior, ti. Li, lingual. Tili, tiroidea, lingual. Fa, facial, faringea ascendente, ocau, occipital y auricular posterior. En esa secuencia ustedes tienen que aprender. ¿Cuáles son las ramas anteriores? Tilifa son anteriores. Tiroidea superior, lingual y facial son ramas anteriores. Ese es el tema de examen. ¿Cuáles son ramas anteriores? ¿Y cuál es rama medial? La faringea ascendente. Y las posteriores, las que sobró, la occipital y la auricular posterior. Es muy fácil. Si ustedes solo lembran que la lingual, la facial y la tiroidea superior son anteriores, recuerden que la faringe ascendente es medial y el resto es posterior. Hasta ahí. Entonces, la mnemotécnica para recordarse. Acá está lo que dije hace rato. Carótida externa es anterior y medial, sin embargo la interna es posterior y lateral. Era eso lo que yo dije hace rato, ¿verdad? En relación. La externa es anterior y medial, la interna es posterior. ¿Está bien? No se olviden. Aquí la carótida común, cuando ella llega al nivel de la cuarta vértebra cervical, ella se ensancha. ¿Qué es ensanchar? Dilatar. Esa dilatación tiene un mecanismo muy importante. Esa dilatación se llama seno carotidio. ¿Qué función tiene el seno carotidio? Muy importante, que tiene vasoreceptores. Esos vasoreceptores regulan nuestra presión. Por ejemplo, si yo hoy no tomé agua y voy camino y hace calor y empiezo a sudar, transpirar, pierdo mucho líquido, mi volemia se dice al torrente sanguíneo, al que compone los vasos sanguíneos. Si mi volemia baja, mi presión cae. Si mi presión cae por debajo de un 90, 60 mililitros de mercurio, no se mantiene un buen flujo de oxigenación cerebral.
para que haga un buen flujo cerebral, la presión tiene que estar arriba de 90. Si mi presión baja a 90 o por debajo de eso, me desmayo. ¿Por qué me desmayo? Es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque al caerse toda la sangre que está en las piernas y en los brazos y en las vísceras se redirecciona para irse al cerebro. Y ahí la presión vuelve a subir y el paciente tiene buena oxigenación y se despierta. Y pregunta, ¿qué aconteció? ¿Verdad? Si se pregunta, ¿qué pasó? Gracias a esos vasoreceptores. ¿Dónde se encuentra? En el seno carotídeo. ¿Qué es el seno carotídeo? Dilatación de la bifurcación de la carótida. Encima de esto hay un pequeño cuerpo nervioso que se llama cookies, que es el glomus carotidius, que es esto. Vamos a ver si encuentra el glomus carotidio. Aquí está. Cookie o cuerpo carotidio, ¿sí? Se llama glomus carotidio. Este glomus carotidio es una terminación nerviosa que detecta los niveles de oxígeno y de CO2. CO2 saben qué es, ¿verdad? Y oxígeno también. Bueno, cuando nosotros estamos, por ejemplo, en un ambiente donde hay poco oxígeno y empezamos a hiperventilar, se acumulan concentraciones de CO2 en nuestro torrente sanguíneo. Ese glomus carotidius, el cookie, el cuerpo carotidio, detecta los niveles de CO2 aumentado, entonces él entiende que falta oxígeno y ¿qué hace? Hace que desmayemos o que aumentemos la respiración. Y entonces el paciente empieza a hiperventilar para tratar de absorber más oxígeno. ¿Quién se encarga de eso? Es el cookies, que es el glomus carotidio. Se le dice glomus carotidio o cuerpo carotidio. ¿Qué es? No confundan. Seno carotidio, que es la dilatación, con este que es el glomus. Esto tiene señales químicas que detectan los niveles de CO2 y de oxígeno. Y el cuerpo carotidio tiene vasoreceptores, miden la presión. No se olviden. Por eso cuando se le estrangula a alguien, se le aprieta y corta el flujo de sangre que va al cerebro, nos desmayamos, ¿verdad? Se desmaya la persona. No está ahí por cosas, se desmayó y ya murió. No. Si él suelta, puede volver a tener flujo y se despierta, ¿verdad? Bueno, pero nunca intenten esas. Mnemotécnica. Cookie se le dice al cuerpo carotidio, ¿sí? Que es el glomus carotidio, que es este aquí. No confundan con el seno carotidio, que es esta dilatación de nuestra carótida. Muchos confunden en el día del examen. ¿Sí? Bueno, solo para recordar, para no confundir. Bueno, vamos a tener entonces acá que el seno carotidio tiene varios receptores, ya hablamos de eso. En el cuello se encuentra dentro del conducto carotidio que está envuelta por la vaina carotidia, que es una dependencia de la aponeurosis cervical media. Y está junto con la vena yugular interna y el nervio vago. Vamos a ver aquí. A este nivel. Carotidia común, no importa del lado, puede ser derecho o izquierdo, siempre está medial. La vena yugular interna siempre está lateral. Acuérdense que esta es la columna vertebral, ¿sí? Acá está la tráquea, el esófago, la columna, siempre línea media o espinosa. Y de aquí hacia allá es medial a lateral. ¿Quién está medial? La arteria. ¿Quién está lateral? La vena. ¿Y quién está posterior? Nervio vago. Así es la forma en que van a encontrar en el cadáver o cuando van a hacer una disección o una cirugía. Tienen que seguir esa secuencia. Ahí se encuentra la vaina carotidia dentro del conducto carotidio. ¿Cómo está formado el conducto carotidio? Posteriormente está por las caras anteriores de las vértebras cervicales 5, 6 y 7. Lateralmente está cubierta por este músculo que es el esternocleidomastoide mastoide y medialmente está en relación con el eje tráqueo-esofágico. Tráquea y el esófago. ¿Está bien? Entre ese conducto carotidio se encuentra nuestro paquete vascular nervioso cervical. Bueno, en el paquete vascular nervioso cervical, la carótida primitiva siempre es anterior y medial, la vena yugular siempre es anterior y lateral, y el nervio vago siempre va a ser posterior. Para encontrar el nervio vago, tengo que separar mi arteria y mi vena, abrir ellos, y ahí atrás de ellos está el nervio vago. No sé quién me vio, no sé si fue este grupo, ya estábamos disecando el cuello, no sé si era en este grupo, ¿no? Y ahí yo les dije, acá está la arteria, y vamos a encontrar, ¿qué vamos a encontrar detrás de la arteria y la vena? Y nadie sabía. Y al abrir se encontraba un nervio y ese era el nervio vago. Ustedes tienen que aprovechar cuando el doctor Torado, el otro doctor está disecando, tienen que estar ahí para mirar. Tienen que aprovechar. Bueno, ¿qué estructuras cruzan el paquete vascular nervioso? Hay dos, uno que cruza por delante y uno que cruza por detrás. La que cruza por detrás al paquete vascular nervioso es la arteria tiroidea inferior y la que cruza por delante es el músculo homoioideo.
¿Está bien? Son detalles importantes. El lomo ioideo es un músculo de la región infraioidea que va de la escápula del omóplato hacia el hueso ioides y cruza en forma de X al paquete vascular nervioso del cuello. ¿Está bien? ¿Quién está por detrás? Allí atrás. ¿Quién es esta? La arteria tiroidea inferior. ¿Rama de quién es la arteria tiroidea inferior? Rama de este tronco. De este tronco se llama tronco tirobicérvico escapular. ¿Por qué tirobicérvico escapular? Porque da una arteria tiroidea que es esta que usted está viendo aquí, se llama tiroidea inferior. Bicérvico, bi es dos, ¿saben de eso, verdad? Bicérvico, dos cervicales, un cervical ascendente y un cervical transverso. Y una escapular se llama supraescapular. Por eso se llama tronco tirobicérvico escapular. Tirobicérvico escapular. Tiroidea inferior, cervical ascendente, cervical transversa y supraescapular. No se olviden, ramas de la arteria subclavia. Muy bien, no se olviden de eso. Otra cosa importante que está en relación con mi paquete vascular nervioso del cuello es esta estructura acá que se llama asa cervical o asa del hipogloso. Sí, hipogloso es el considerado segundo par craneal, el hipogloso. Se le dice que tiene una rama descendente, que es superior, y una rama ascendente, que es inferior, siendo formada la rama descendente por la C2 y C3 de nuestro arco cervical, y el asa descendente superior se consideraba antes que era una rama del hipogloso, pero en realidad hoy se sabe que es la rama anterior del primer nervio cervical. Vemos eso, ¿verdad? Tema de exámenes. A esa le gusta mucho el ¿está bien? No se olviden de eso. Entonces, ¿qué estructuras cruzan al paquete? Dos. Adelante, el lomo ioideo. Atrás, la arteria tiroidea inferior. Son dos estructuras que pasan. Lo que de ahora hasta que leí aquí solo es importante saber el origen. La carotida, la derecha se origina del tronco arterial brachiocefálico, solo tiene una porción cervical. Sin embargo, la izquierda tiene dos porciones porque se origina del callado aórtico. Otra cosa importante que dije es que del lado derecho la arteria subclavia tiene tres estructuras que lo envuelven: el asa del nervio frénico, el asa cervical de Leucens, que es de la cadena simpática, y el nervio laringio recurrente derecho. Sin embargo, del lado izquierdo existe dos. ¿Por qué no? Porque solo hay el asa del nervio frénico, el asa cervical de Leucens, que es de la cadena simpática, y no existe nervio laringio recurrente izquierdo a este nivel, porque se origina a nivel del callado aórtico. Entonces, esa es la diferencia. Ese es otro punto que le va a gustar mucho a su profesor de ustedes. ¿Y qué estructuras pasan delante del paquete vascular nervioso del cuello, que sería en este caso el lomo ioideo, y qué estructuras pasan por detrás? La arteria tiroidea inferior. ¿Está bien? Otra cosa que le va a preguntar, sí, ¿cuáles son las ramas de la arteria carótida externa? Eso tienen que saber de memoria, porque es muy fácil recordar al mismo tiempo. I, li, fa, o, ka, u. O, ka, occipital. U, auricular. Ti, tiroidea. ¿Cuál es la rama de la carotida externa? Esta que están viendo aquí. ¿Se llama tiroidea? ¿Inferior o superior? Hay dos tiroideas. Tres en realidad, pero en este caso estoy mostrando uno. Esta es la tiroidea superior. Sale de la carótida externa. Después tenemos de la tiroidea la lingual, la facial, y aquí atrás tiene que tener la faringea ascendente. Bueno, esas cosas, al menos yo preguntaba a mis alumnos, era verdadero y falso, era ¿cuál de los enunciados es una rama medial de la arteria carótida externa? Ponía la lingual, la facial, la faringea ascendente. ¿Cuál de ellas? ¿Me tiene una repetición? Sí, ¿cuál de esos enunciados, cuál de esas arterias que estoy citando es una rama medial de la carótida externa? Lingual, facial, tiroidea superior, faringea ascendente, auricular, faringea ascendente, es la única de las ramas de la carótida que es media. El resto es anterior y posterior. ¿Está bien? Esas tienen que saber. Bueno, ¿qué función tenía el globus carotidio y qué función tiene el seno carotidio? El seno carotidio, ¿qué es? Dilatación de la bifurcación a nivel de la carótida. ¿Qué es el globus carotidio? Es un cuerpo nervioso carotidio que contiene quimioreceptores. Detecta los niveles de oxígeno, entonces de oxígeno y de CO2. ¿Bien? Esas cosas también es importante. Bueno,
avancemos. Dice que la arteria, en este caso la carótida externa, esta arteria que están viendo aquí es la carótida externa, ven acá, se viene aquí, pasa por esta estructura que se llama diafragma estiloideo. Acá está, el diafragma estiloideo también se le puede decir. ¿Qué estructuras forman el diafragma estileo? 3 músculos y 2 ligamentos, que van a recordar, van de la apófisis estiloides al hueso hioides. ¿Cómo se va a llamar el músculo que va de la apófisis estiloides al hueso hioides? Músculo estiloideo. Muy bien. Otro músculo que va de la apófisis estiloides a la base de la lengua. Gloso. Muy bien, gloso, base de la lengua. Otro músculo que va de la apófisis estiloides a la faringe. Músculo estilofaringeo. Entonces la arteria carótida externa atraviesa entre esos 3 músculos, los separa el estiloioideo del estilogloso y del estilofaringeo, ¿sí? Se llama diafragma estiloideo. Hay 2 ligamentos también, que es el ligamento estiloioideo y el ligamento estilomandibular. ¿Por qué diafragma? ¿Ah? ¿Por qué el nombre diafragma? Porque forma como si fuese una cúpula, igualito al diafragma. ¿Se acuerdan del diafragma? Separaba 2 regiones, la región abdominal de la porción torácica. Aquí también se separa la región cervical de la base de la lengua. Diafragma. Por ejemplo, en la pelvis tenemos también otros músculos que se llaman diafragmas pélvicos, que separan el abdomen de la región pélvica. El triángulo de Guyot. Guyot, muy bien. Esos triángulos puede ser que caigan. El triángulo de Guyot, Farabeuf, Bertrand, Pirogov. Tenemos lo siguiente. No sé. El más grande. Professor, Aquí, mañana ya el examen de ustedes. Y es muy largo el contenido. É que é uma entrega, então a gente não sabe quantas questões pode ter também. Bueno, entonces anoten ahí. Hoy ya saben, ya, ¿verdad? Voy a hablar en cámara lenta. No, só Primer assim. triángulo. Guyot es el más grande. Siempre empiezan del mayor al último, que es el menor. O empiecen de posterior y terminen hacia la región anterior. Pero mejor les voy a mostrar una imagen donde ustedes van a poder copiar el dibujo sin que ustedes vean. Aquí. Vena yugular interna es posterior. Adelante y arriba, vientre posterior del músculo digástrico, muy bien. Adelante e inferior el tronco venoso tirolingo-faringofacial. Algunos lo llaman vena facial, simplemente vena facial. ¿Quieren llamarlo así? Y llámenlo así. Repito. Vuelvo a repetir. Vena yugular interna, vena facial y vientre posterior del digástrico. Se forma el triángulo de Guyot. Contenido, el nervio hipogloso, que es de su segundo par craneal. Bifurcación de la carótida. Ramas colaterales de la carótida externa. Bueno, más lento. Nervio hipogloso. Bifurcación de la carótida común. Ahí se bifurca, carótida interna y carótida externa. A ese nivel. ¿Qué más? Ramas colaterales de la carótida externa. Ahí sale la lingual, la facial, la faringe ascendente. Bueno, a ese nivel. ¿Está bien? Y hay un nervio también ahí que es el nervio descendente o superior. Sí, y el nervio laringio superior. Muy bien, que es rama del vago. ¿Hasta ahí todos? Ok, ¿verdad? Bueno, ¿hay otro triángulo? Sí, más pequeño, que el triángulo de Farabeuf. Para que ustedes recuerden, es el mismo triángulo, solo que sin el vientre posterior del digástrico. En vez de ser el vientre posterior del digástrico, colocamos al nervio hipogloso. Entonces, Farabeuf, vena yugular interna, vena facial. Después les voy a decir, porque yo no me gusta esa vena facial, me gusta otro nombre. Y el nervio hipogloso. E o contenido? Contenido, lo mismo que el triángulo de Guyot, pero sin el nervio hipogloso, porque el nervio hipogloso forma este triángulo. ¿Entienden? Es lo mismo, solo que sin el nervio hipogloso. Bifurcación de la carótida, ramas colaterales de la carótida externa, ramas descendentes del hipogloso y la nervio laríngeo superior, que es rama del vago. O Las triângulo, mismas cosas. triângulo carotídeo, então seria todas essas... No, carotidio es otro. Sim. Carotidio es otro. Todos estos están en el triángulo carotidio, pero estos son más profundos. El triángulo carotidio es más superficial. ¿Está bien? Después les voy a mostrar eso. Bueno, no se asusten primero.
No se asusten. Ya están asustados. Lo que el doctor les va a preguntar, ya me imagino, es ¿qué es el contenido del triángulo de Guyot? Nervio hipogloso. Es el principal nervio, o sea, la principal estructura que nosotros buscamos en el triángulo de Guyot. ¿Está bien? Y el resto es lo mismo que el triángulo de Farabeuf. ¿Cuáles son las estructuras que hay tanto en el triángulo de Farabeuf aquí como en el triángulo de Guyot aquí? La misma cosa, bifurcación de la carótida, ramas de la carótida externa, nervio laríngeo superior, rama descendente del asa del hipogloso, base cervical, menos su hipogloso. Cuando de Farabeuf a pregunta, si la pregunta es de Guyot, ahí vos agrego hipogloso. ¿Entendieron eso? Sí. Bueno, esto ustedes no van a aprender así conmigo hablando, ustedes van a aprender dibujando. Aquí ustedes tienen que pegar una folla, colocar encima de este slide o del libro y dibujar. Y después ustedes, una vez que dibujaron, agreguen los nombres de la cabeza de memoria. No vayan a copiar ustedes. Bueno, otro triángulo aquí. Tenemos el triángulo de Bert-Clark y el triángulo de Pirogov. El triángulo de Bert-Clark, después les voy a mostrar cómo se escribe, no se preocupen, va a ver todo esto. Tenemos abajo, al borde superior del hueso hioides. Yo prefiero decirle asta mayor del hueso hioides, porque acuérdense que tiene un asta mayor y un asta menor. Borde superior del hueso hioides. Posterior y arriba, el borde posterior de este músculo. ¿Qué es el músculo? No. Este músculo aquí. Aquí. Iogloso. Muy bien. Bien, borde posterior del músculo iogloso. Así. Así es el músculo. Así. Y arriba, vientre posterior del... ¿Qué músculo? Digástrico. Vientre posterior. No se olviden. No se olviden. Porque después yo le voy a mostrar otro triángulo que se llama, que es el triángulo que está aquí, que es el triángulo de Pirogov. Triángulo de Bert-Clark. Contenido. Primero, vamos a hablar. Repito. Abajo, borde superior del hioides. Posterior, borde posterior del iogloso. Y arriba, vientre posterior del digástrico. Contenido, nervio. Muy bien. Profundo se encuentran los vasos linguales. ¿Sí? Profundo. Ahora, triángulo de Pirogov. Es el último, el más chiquitito, Sirve para, ¿qué estructuras vamos a encontrar aquí? Abajo, tendón intermedio del digástrico. Arriba, nervio hipogloso. Adelante, borde posterior del músculo milioideo. Bueno, vemos acá. Acompañen conmigo. Guyot. Vena yugular interna. Vena facial. Vientre posterior del digástrico. Contenido. Nervio hipogloso y el resto es igual al triángulo de Farabeuf. ¿Y cuáles son? Aquí vemos el de Farabeuf. El de Farabeuf. Arriba, nervio hipogloso. Mismo que el de Guyot. Vena yugular interna y vena facial. Contenido. Ya no entra el nervio hipogloso, ¿está bien? Contenido son estas aquí. Ramas de la carótida externa, ¿sí? Sus ramas colaterales. Rama descendente del hipogloso del asa cervical. Nervio laríngeo superior y la carótida interna. ¿Está bien? Este que ustedes ven en amarillo aquí descendiendo, esa es la rama descendente del hipogloso. Esto que ustedes ven aquí es la rama externa del nervio laríngeo superior. ¿Está bien? Y las ramas colaterales de la carótida externa. Ahora, Bert-Clark. Bert-Clark, vemos al borde posterior del músculo iogloso. Abajo, borde superior del hueso hioides. En algunos libros lo dicen asta mayor. Entonces, si dicen asta mayor también está bien, no, nadie te va a decir nada. Y arriba, vientre posterior del digástrico. Contenido, nervio hipogloso y profundo. Profundo se encuentra la arteria lingual. Esto también solía ser tema de examen. ¿Qué se encuentra en el triángulo de Bert-Clark? Al nervio hipogloso y bien profundo se encontraba a la arteria lingual. Profundo, porque superficialmente se encontraban las venas linguales. Y el de Pirogov tenemos arriba el nervio hipogloso, abajo tendón intermedio del digástrico
Y adelante tenemos el borde posterior del músculo miloioide. Contenido, venas sublinguales. Y bien profundo también está la arteria, tanto en el triángulo de Bertlar como en el triángulo de Pirogov. Bueno, es hasta ahí lo que él va a preguntar sobre eso. Nada más. Nada más nos va a preguntar. No sé si él le pregunta muchas relaciones o suele preguntar. Si él pregunta muchas relaciones, entonces va a quitar esos. ¿Cuál es la relación del triángulo? ¿Cuáles son los límites del triángulo? Pregunta, entonces va a preguntar eso. Se va a preguntar eso. Os triângulos musculares, ¿no? Solemos preguntar, pero es raro. Yo suelo preguntar más esos triángulos, porque son más difíciles para los alumnos. Y ustedes tienen que pensar. Bueno, ¿qué triángulo es esto? Uyó. ¿Qué triángulo es esto? Pirogov. ¿Qué triángulo es esto? Paralelo. ¿Y qué triángulo es esto? Bertlar. No se olviden. ¿Está bien? ¿Ven? Así ustedes tienen que practicar. Copiar, dibujar y después ustedes les van colocando los nombres. Bueno, esos son en relación a ramas de la arteria facial. Vamos a volver aquí. Más anterior. Ramas de la. Ahí está. Ramas de la carótida externa. Tenemos ramas anteriores son tiroidea superior, lingual, facial. Rama medial, faringea, ascendente. Y las demás son posteriores. La occipital auricular son ramas posteriores. Entonces, yo suelo preguntar más, ¿cuál es rama medial? Porque es la única esta que es la rama medial. Y es muy fácil. Si ustedes recuerdan por lo menos que la faringe ascendente es medial, el resto de ella pueden chutar si es anterior o posterior. Por lógica, ¿verdad? La que va hacia la base de la lengua termina como arteria ramina, es la arteria lingual. La que va por la cara, sube por la mandíbula, delante del músculo massetero y termina aquí en la parte interna de la comisura ocular, como arteria angular, es la arteria facial. La que va hacia la glándula tiroides se llama arteria tiroidea superior. No confundan, la superior sale de la carótida externa, la inferior sale de dónde? La tiroidea inferior sale de dónde? Del tronco tiro-bicérvico escapular. ¿Lembram? Que é a rama da subclavia, de la arteria subclavia. ¿Está bien? Bueno, acá está. El tronco tirocervical, o también conocido como tronco tiro-bicérvico escapular, da una arteria que se llama tiroidea inferior, una cervical ascendente, una cervical transversa y la supraescapular. La supraescapular. A eso se le llama tronco tiro-bicérvico escapular. Bicérvico porque da dos cervicales, ascendente y transversa, y escapular por la supraescapular. Algunos libros dicen que la supraescapular da la arteria dorsal de la escápula, pero otros dicen que sale directamente de la arteria subclavia, la dorsal de la escápula. Bueno, avancemos. Aquí ya hablamos de la arteria lingual, de los triángulos que van formando. Vamos a saltar, si no van a perder mucho tiempo. ¿Cómo termina la arteria carótida externa? ¿Cómo termina? Aquí. Termina en esta arteria que es la arteria maxilar y esta arteria que sube hacia arriba, que es la arteria temporal superficial. Entonces, ¿a qué nivel termina la arteria bifurcándose en dos arterias? La carótida externa, a nivel del cuello del cóndilo de la mandíbula. La mandíbula tiene aquí un cóndilo que se articula con la articulación temporomandibular del hueso temporal, que es la mandíbula es el único hueso de la cara que es móvil y es un hueso ímpar, solo hay una mandíbula. O doutor falou que essa articulação é um tema de olheiro. ¿Es un qué? Olheiro. Es un tema del bolillero. ¿Va a entrar? Essa articulação temporomandibular. Entonces tiene que entrar huesos de la cara. Sim. ¿Va a entrar huesos de la cara? Não nessa. Isso, é olheiro. Ah, sí. Eso sí, pero ahora no. Bueno, ¿qué arteria es esta? Facial. Muy bien. ¿Qué arteria es esta? Occipital. La occipital pasa detrás de la apófisis mastoides, ¿sí? Y la auricular posterior detrás del. Aquí está el conducto auditivo externo. Bien detrás de él pasa la arteria auricular posterior. Y se une con la occipital. Da unas ramas que hacen anastomosis. ¿Está bien? Y vascularizan el cuero cabelludo en esta región aquí atrás. Bueno,
y pueden sangrar muchísimo. Vamos a ir viendo. Bueno, vamos a saltar esos detalles y vamos directamente para... Esas 14 ramas no van a entrar ahora. No. No, ¿verdad? Bueno, ahí está. Tibimetete, almabutepa, al infravite. Son ramas de la maxilar. Esa era la que más daba dolor de cabeza en las entregas a los alumnos. Bueno, pero vamos a dejar para la próxima clase. Esta clase yo ya les envié a unos colegas de ustedes, pueden copiar después, ¿está bien? Bueno, la carótida interna, esa sí entra para ustedes en su examen, ¿verdad? Sí. Carótida interna. Bueno, la carótida interna es bifurcación de la arteria carótida común a nivel de la cuarta vértebra cervical. Bueno, ¿dónde termina? Ella entra en el cráneo y da 4 ramas terminales. Eso sí tienen que dominar. Las ramas son cerebral anterior, la arteria silviana o cerebral media, también se le dice, la coroidea anterior y la comunicante posterior, que van a vascularizar el cerebro en la región anterior y media. ¿Con qué se van a estamosar la cerebral anterior y la comunicante posterior? Son unas ramas de la arteria basilar. ¿Rama de quién es la arteria basilar? De la arteria vertebral. ¿La vertebral es rama de quién? ¿De la carótida o de la subclavia? Subclavia. Es esta arteria que ustedes están viendo aquí, que pasa por los agujeros transversos de las vértebras cervicales y llega y perfora la membrana atlanto-occipital, entra por el agujero magno en el cráneo y se une con las ramas de la carótida interna, que es la comunicante posterior. ¿Sí? Eso es algo muy importante. O sea, si ustedes cortan sin querer el suministro de sangre de la carótida, todavía va a recibir una vascularización por la arteria vertebral. Y si se corta la vertebral, todavía va a recibir ramas por la arteria carótida interna, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante porque nuestro cerebro recibe tanto del lado derecho como del lado izquierdo por las cerebrales anteriores y posteriores. ¿Está bien? Es algo muy importante cuando alguien lleva, por ejemplo, una bala o ayer, por ejemplo, vino un paciente que fue baleado y agarró raspó la arteria carótida. Por suerte no me llegó a cortar, pero si tuviera cortado la arteria, tuviera perforado, siempre va a tener una hemorragia. Si él comprime, da para pinzar, me dijo un alumno, doctor, ¿y qué pasa si pinzamos? ¿No va a morirse el paciente? ¿No va a llegar? No, recibe sangre del lado derecho, porque al lado izquierdo recibe del lado derecho tanto de la arteria carótida interna como también de las vertebrales del lado derecho y la vertebral del lado izquierdo. Entonces sí, disminuye un poco el flujo, pero todavía sigue recibiendo vascularización. Entonces es muy inteligente nuestro cerebro, está previniendo en 4 puntos diferentes. 2 puntos aquí, carótida interna que entra en el cráneo, las vertebrales aquí atrás que también entran en el cráneo. Es muy inteligente nuestro cerebro. Pero si no se tapa eso puede matar. La presión es tanta que si alguien corta va a expirar sangre de aquí hacia la pared de allí, de tanta presión que tiene nuestra arteria carótida. Bueno, vamos avanzando. Entonces, ramas de la carótida interna, cerebral anterior y cerebral media. Anterior y media. La cerebral posterior viene de la arteria vertebral. Y la arteria vertebral se comunica junto con la cerebral media a través de la comunicante posterior. ¿Bien? Y esta otra, la coroidea anterior, suele irse hacia la región temporal del cráneo. Eso dentro del cráneo. Entonces hay 2 cerebrales. Una anterior y media, una coroidea y una comunicante posterior. Ramas de la carótida interna. En su trayecto, la arteria carótida interna tiene 4 porciones. Vamos a tener una porción cervical, que es aquí fuera del cráneo, ¿sí? Fuera del cráneo, una porción cervical. Una porción petrosa, que es esta porción que entra ya por el hueso temporal, el occipital, perdón. Una porción cavernosa y una porción que ya entra dentro del cráneo, que se llama porción cerebral. Entonces, mi carótida interna tiene una porción cervical y una porción cerebral. Uno fuera del cráneo y una dentro del cráneo. Y 2 porciones que pasan por dentro de los huesos, que es la porción petrosa y la porción cavernosa. Esas son las porciones que tiene. Eso sí les puede preguntar. Entonces, sobre carótida interna, da para preguntar cuáles son sus porciones y cuáles son sus ramas colaterales. Eso sí es tema de examen. Las porciones son cervical, petrosa, cavernosa y cerebral. Las ramas colaterales o ramas terminales son la cerebral anterior, media, la coroidea y comunicante posterior.
bien? Y eso tienen que repetir, o anoten, eso es importante. Bueno, de eso yo estoy casi seguro que el doctor usted va a preguntar esta porción de la carta. A él le gusta eso. Entonces no se olviden, porción cervical, sacaronosa y cerebral. Bueno, no avancemos. La arteria subclavia. También, como dije hace rato, la subclavia derecha y la izquierda tienen diferentes niveles. La derecha se origina del tronco arterial brachicefálico y la izquierda de nuestro callado áureo. Entonces, la izquierda tiene esta pequeña porción torácica y esta otra porción que es cervical. ¿Está bien? Entonces, la izquierda tiene dos porciones, sin embargo, la derecha solo tiene una porción. ¿Cómo termina la arteria subclavia? ¿Cómo termina? Continuándose como arteria axilar a nivel del borde, la parte media de la clavícula o borde lateral de la primera costilla. Ahí se continúa como arteria axilar, tanto del lado derecho así como también del lado izquierdo. Y en su trayecto, la primera arteria que va a dar, que es ascendente, es esta arteria, que es la arteria vertebral. ¿La arteria vertebral atraviesa todos los foráneos transversos de las vértebras cervicales, sí o no? No pasa por la exactamente, atraviesa desde la cesta y va hacia arriba. Entonces, en la cesta hay un tubérculo que se llama tubérculo carotídeo, tubérculo de Lindström, que dicen algunos. ¿Ya escucharon? Bueno, entonces acuérdense que este tubérculo sirve para marcar muchas estructuras que cambian de nombre. Por ejemplo, la laringe para de ser laringe y pasa a llamarse tráquea. La faringe para llamarse faringe y empieza a llamarse muy bien, esófago. Y a ese nivel también se encuentra la arteria tiroidea inferior. Entonces y el tubérculo de Lindström también se encuentra a ese nivel, y la arteria vertebral también empieza a subir a partir de ahí. Entonces hay muchos puntos de referencia a partir de la sexta vértebra cervical. También es algo muy importante que no deben de olvidar. ¿Está bien? Bueno, entonces avancemos. Como dije, la del lado derecho, vamos a ver si había acá. La del lado derecho, la subclavia, va a tener tres asas, que se puede decir o se puede recordar son en la misma técnica de vago sin freno. Vago, nervio vago, que en este caso sería el nervio laríngeo recurrente derecho, rama del vago. Del simpático, de la cadena simpática, sería el asa subclavia de Huygens, que sale de la cadena simpática. Y asa del nervio frénico. Acá el nervio frénico empieza a dar una asa que se comunica con la cadena simpática. La cadena simpática da una asa cervical que se comunica con el nervio vago. Y el nervio vago da un nervio laríngeo recurrente que empieza a subir. ¿Bien? Entonces, del lado derecho hay tres asas. Del lado izquierdo, vamos a ver dónde está. Del lado izquierdo solo hay dos. Bueno, está más adelante, después digamos. Pero bueno, vamos a ver las ramas que salen. ¿Cuáles son las ramas de la arteria subclavia? El tronco, primero la arteria vertebral, esa es lo importante. Después el tronco tirobicérvico escapular, que da la arteria tiroidea inferior, que da la cervical ascendente, cervical transversa y la supraescapular. ¿Está bien? Este tronco que se llama tronco costo cervical. ¿Por qué? Da la cervical profunda y da las primeras tres ramas de la arteria tiroidea, la arteria intercostal suprema o arterias torácicas superiores, se le puede decir, para los tres primeros espacios intercostales posteriores. Vamos a ver aquí. Arteria vertebral, mamaria interna, tronco tirocervical o tirobicérvico escapular, arteria costocervical que da la cervical profunda y la arteria intercostal superior para los tres primeros espacios intercostales. Y la dorsal de la escápula, chicos, dorsal de la escápula, a veces es inconstante, porque a veces no sale de la subclavia, sale de la supraescapular, que es rama del tronco tirocervical. Esas son variaciones anatómicas que pueden ocurrir, entonces no se asusten cuando no encuentren una arteria dorsal de la escápula saliendo de la subclavia. ¿Está bien? Bueno, había una mnemotécnica que se decía para recordar eso, que era indio, ver, tres ciervos de un tiro
uno, matar, dos, escapar. ¿Sí? Imio se refiere a la maria interna, ¿verdad? En este caso a la torácica media. Vertebral, ver, tres ciervos, cervical ascendente, cervical transversa y cervical profunda son las cervicales, tres ciervos. De un tiro, uno matar, que es la escapular, dos de dorsal de la escápula, dos escapar. ¿Está bien? No se olvide. No tanto. Vamos a ver. Ya hablamos. Porciones de la subclavia. El músculo escaleno anterior y medio forman aquí un triángulo que se llama desfiladero interescalénico o hiato interescalénico. Es un triángulo. Es un triángulo. ¿Y qué pasa entre el escaleno anterior y medio? Las ramas principales o los troncos primarios de nuestro plexo braquial y la arteria subclavia. Entonces, este escaleno divide la subclavia en una porción preescalénica, en una porción interescalénica que está entre los escalenos y una porción postescalénica. Vemos aquí. Porción pre, inter y postescalénica. ¿Quién lo separa? Aquí el escaleno anterior lo separa de la vena subclavia. ¿Se acuerdan que el escaleno anterior se insertaba en el tubérculo del escaleno anterior, tubérculo de linfra? Muy bien. Entonces, detrás del tubérculo de linfra siempre está la arteria y delante del tubérculo de linfra siempre está la vena. Acuérdense que las venas siempre son superficiales. Se usan como puntos de referencia. ¿Ah? Sí, el escaleno anterior, el tubérculo de linfra es el tubérculo del músculo escaleno anterior. ¿Bien? No se olviden de eso. Bueno, esa mnemotécnica ya conocían, ¿verdad? Vago sin freno. Su doctor Luis le dio esa técnica, ¿verdad? Vago sin freno. Vago, nervio laríngeo, recurrente, derecho. Sin, de la cadena simpática, asa de Bunsen. Freno, asa del freno. Por eso, vago sin freno. Pero solo existe del lado derecho, porque del lado izquierdo no existe el nervio laríngeo recurrente izquierdo, que se origina a nivel de la subclavia. ¿Existe un nervio laríngeo recurrente izquierdo? Sí, solo que su origen es allí a nivel del callado aórtico y no a nivel de la arteria subclavia, como ven aquí. ¿Está bien? Ese es, como les dije, el tema de examen. No erren esas preguntas, que es muy fácil. Bueno, avanzamos. Aquí está la arteria vertebral, pasando no por la séptima, sino que por la sexta, y cuando llega a la primera, cabalga por la apófisis transversa de nuestra vértebra atlas, atraviesa la membrana atlanto-occipital, entra y se une con la arteria vertebral del lado opuesto para formar el tronco basilar. El tronco basilar que va a dar la arteria cerebral posterior, que se une con la comunicante posterior de ramas de la carótida interna. Bueno, vamos a ver. Antes de entrar en el triángulo, en la membrana atlanto-occipital, la arteria vertebral pasa por un triángulo que se llama triángulo de Thilaus, que está entre los oblicuos, en este caso sería oblicuo menor, oblicuo mayor, y los rectos, recto mayor y oblicuo menor. Y ahí se forma aquí el triángulo de Thilaus, que se encuentra la arteria vertebral y el primer nervio, la rama posterior del primer nervio cervical. La rama posterior del primer nervio cervical. ¿Está bien? Perforan la membrana atlanto de la vértebra atlas occipital del hueso occipital. Se llama membrana atlanto-occipital posterior. Aquí. Y ese es el nervio que ustedes están viendo aquí. Es la rama posterior del primer nervio cervical. Bueno, acá vemos que la arteria vertebral, ven aquí, derecha y la izquierda se unen y forman aquí el tronco basilar. El tronco basilar es esto, ¿verdad? Y la carótida interna que entra aquí, esa es la carótida interna, aquí, derecha e izquierda, que dan la cerebral anterior, la cerebral media y la comunicante posterior, que se une con la cerebral posterior, que es rama del tronco basilar. ¿Está bien? Eso van a recordar mucho cuando den neuro. Después, falta poco, unas 2 semanas más y ya van a ver eso. ¿Está bien? ¿Ya empezó ya? ¿Todavía? Bueno, tranquila. Ramas del tronco tiro bicéptico escapular. Tiroidea inferior,
Acuérdense que la tiroidea inferior cruza detrás del paquete vascular-nervioso del cuello. Cervical ascendente, que es esta que te están viendo aquí, cervical ascendente, cervical transversa y la supraescapular. Recuérdense, chao, chao, chicos, recuérdense que la arteria dorsal de la escápula es rama de la arteria cervical transversa y a veces sale directamente de la subclavia. Es constante, puede eliminarse tanto de la subclavia como de la cervical transversa, que es esta que está aquí. No se olviden de eso. Bueno, la arteria costocervical o el tronco costocervical da